Pues os presento a Rafael López del Río, ingeniero de montes, y pues que ha trabajado, por lo que me ha contado, toda su vida en Aragón, y actualmente es el jefe de la sección de planificación y coordinación preventiva de incendios forestales dentro de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca de la Diputación General de Aragón. Y nos va a hablar sobre las campañas de sensibilización preventiva de Aragón. Muy bien, pues muchas gracias a la Junta de Castilla-La Mancha por la oportunidad de participar en estas ponencias que son de máximo interés porque, bueno, es un apartado que muchas veces queda apartado del trabajo diario, la prevención, porque muchas veces nos dedicamos al territorio, pero es una parte básica de la prevención de incendios. Básicamente voy a dedicar la presentación a hacer un popurrí de todo lo que trabajamos dentro del Servicio de Incendios de la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, que todo viene dentro de esta amalgama de temas que voy a tocar. Tenemos como hilo conductor la campaña Ayúdanos, el fuego no perdona. Este es el hilo conductor de todas las acciones preventivas que llevamos a cabo dentro de la Dirección General, ¿vale? Y es nuestra imagen corporativa de la campaña. Intentamos darle a todo un hilo conductor. ¿Por qué? ¿Por qué una campaña de sensibilización en materia de incendios forestales? Bueno, las imágenes que os presento ahora son de grandes incendios forestales, la mayor parte son megaincendios, incendios con más de 2.000 hectáreas que hemos tenido en Aragón en los últimos años. Y, bueno, casi todos ellos han tenido afección a protección civil y, desde luego, han tenido una gran afección al medio natural, ¿de acuerdo? Situaciones, en algunos casos, pues de un impacto bestial sobre el medio ambiente y, en algunos casos, también sobre pueblos, núcleos habitados, infraestructuras, etcétera. Y todos tienen también en común un origen derivado de la acción humana, ¿vale? Un origen antrópico. En Aragón tenemos un origen natural o por rayo bastante notable dentro de lo que es el contexto de España, pero también tenemos un 75% de los incendios motivado por origen humano, ¿no? Entonces, detrás de cada uno de estos grandes incendios, por ejemplo, en el caso de Luna, fue una cosechadora, cosechando un día de máximo peligro, a las 3 de la tarde, con viento, bochorno, etcétera. En Jaulín pues fue un descuido, un accidente, una colilla al lado de una paridera, de un ganadero. En Castanesa, pues un señor mayor que hizo lo que venía haciendo durante toda su vida, que es sacar las cenizas en marzo, ¿vale?, en el Pirineo, y provocó un gran incendio forestal. En Zuera pues fue un accidente de un vehículo que se estrelló contra un árbol de la vía, una vía que hay un bosque muy importante, mediterráneo. Y en Calcena el origen es desconocido, pero no nos cabe duda que fue de un origen, que detrás de él había un origen antrópico, la mano del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, viendo que todo este problema ambiental que tenemos, que son incendios forestales, y que detrás de él hay un origen humano, había que afrontarlo de alguna manera. En Aragón, como ya hemos dicho, tenemos un origen derivado de los incendios notable, ¿vale? Casi pues, un cuarto de los incendios tiene un origen por rayo, es una tasa importante dentro de España, pero luego tenemos 3/4 partes que vienen derivadas pues, de negligencias, accidentes o intencionados. En Aragón no tenemos una intencionalidad ni mucho menos comparable con lo que es toda la parte pues eso, del noroeste peninsular, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido un pequeño repunte en los últimos años que nos empieza a preocupar, además en sitios y en momentos muy delicados, ¿no? Una intencionalidad un poco delicada. Pero aparte de esto históricamente lo hemos tenido, muchísimos accidentes y muchísimas negligencias. ¿Y qué hay detrás de esas accidentes y negligencias? Pues básicamente lo veis aquí. Muchas quemas agrícolas, es un uso tradicional y que, bueno, pues que genera también problemas, evidentemente. El uso del fuego, bien hecho, no tiene por qué generar ningún problema, pero en determinados momentos pues puede generar escapes y tenemos esa problemática ancestral. Motores y máquinas, pues la actividad con radiales, con soldadoras, etcétera, pues en medios forestales tienes esa derivada en ocasiones. Mantenimiento de líneas eléctricas o de ferrocarriles,
fumadores. Bueno, tenemos un medio natural muy rico en Aragón, con muchísimas visitas a los espacios naturales protegidos. Y bueno, pues el tema del fumador o las hogueras y las barbacoas también está dentro de esos orígenes, ¿no? Y es muy importante hacer un buen estudio de la causalidad y cuál es el origen de estos incendios para dirigir una campaña de sensibilización. Para ser eficiente en el uso de los recursos hay que intentar enfocar el mensaje a los colectivos donde tenemos que sensibilizar y inyectar esa educación en el riesgo, en el peligro que pueden generar. En los últimos años estamos teniendo un apoyo muy importante en todo lo que es el tema de sensibilización gracias a los medios de comunicación. Bueno, esto verano tras verano y ahora ya incluso fuera del verano vemos en las televisiones pues, mensajes o situaciones como la de Portugal el año pasado, Galicia. Este año hemos tenido Grecia como máximo exponente en Europa. Y recientemente, pues hace apenas unos días, en California, ¿no? Escenas dantescas que, puestas delante de millones de espectadores, como hacen los informativos, ponen el foco sobre el problema de los incendios forestales. Y esto hace que llegue el problema y la situación de los incendios forestales llegue a millones de personas con un poder mediático que antes no teníamos para sensibilizar. Esto es una oportunidad, hay que aprovecharlo porque la gente sabe que hay algún problema. Lo más complicado a veces es, después de que la gente sepa que hay un problema, identificar correctamente los mensajes para la solución, ¿no? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo podemos enfocar esa solución? Pero yo creo que esta llamada de atención que hemos visto en las ponencias de esta mañana, después de un incendio, después de todos los mensajes mediáticos que hay en los medios de comunicación, la gente está hipersensibilizada y está muy atenta a los mensajes que tú les puedas lanzar. Entonces hay que aprovechar esta situación. Lo mismo, los medios de prensa, ya con a lo mejor menos impacto visual y ya con más propuestas detrás de ese texto, también es una herramienta muy potente. Nosotros en el Gobierno de Aragón lo que hemos hecho, y además esto impulsado por el Departamento de Presidencia, es, bueno, si tenemos una herramienta que es los medios de comunicación, vamos a aprovecharla para lanzar este mensaje durante fundamentalmente la época de mayor peligro, que es el verano, para lanzar este mensaje de riesgo y de sensibilización a la población. Vamos a ver algún ejemplo, si funciona correctamente, de esos spots publicitarios que ha lanzado el Gobierno de Aragón. Por accidentes y negligencias tienen su origen en labores agrarias. Aragón ha soportado más de 2.000 incendios por esta causa en los últimos 15 años. Revisa tu maquinaria y toma medidas preventivas, porque hay días y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Adapta tu actividad al riesgo de incendio e infórmate de todas las medidas que hay a tu alcance. Es tu responsabilidad, la de todos. Ayúdanos, el fuego no perdona. Bueno, veis el mensaje, son mensajes cortos que se han difundido tanto en la televisión como en la radio y que intentan sensibilizar a la población sobre el riesgo de incendio. Esta campaña potente de prensa empezó sobre todo a partir de 2012 y fue acompañada también de mensajes muy reiterados en los momentos de mayor riesgo en la prensa regional, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Mensaje de estamos en una situación de máximo riesgo, intenta maximizar tu esfuerzo preventivo, máxima atención en las actuaciones que vayas a hacer estos días, porque mantener la atención y las medidas durante todo el verano es muy complejo. La atención de la gente pues a veces se disipa cuando pasa el riesgo, cuando pasa el mensaje, y nosotros intentamos volver a reiterar el mensaje cada vez que tenemos una ventana de riesgo, ¿no? Otra fuente que está poniendo el foco sobre la situación de los incendios forestales y que nos ayuda como herramienta a sensibilizar es las redes sociales. Ahora mismo, sobre todo a través de los jóvenes, pues la difusión de las noticias y de la información por esta vía se está multiplicando. Y sobre todo cuando los que difunden son gente como pues, el presidente de los Estados Unidos, que tiene pues, rápidamente 125.000 me gustas o 30.000 retweets, ¿no? Pues el poder que tiene de llegar a la población mensajes, independientemente del mensaje que puedes compartir o no compartir, lo que queríamos mostraros es el poder que tienen también las redes sociales como herramienta, ¿no? Y que también
no podemos quedarnos fuera, hay que adaptarse. Muchas veces los servicios de incendios somos administraciones lentas y que a veces, como todo, nos cuesta adaptarnos a las nuevas herramientas, pero hay que integrarse rápidamente en esta vía porque es la que está gestionando la opinión social en muchos casos. Una reflexión sobre todo esto que hemos visto anteriormente, todo este foco de los medios de comunicación, los mensajes que van lanzando la prensa, las redes sociales, las propias administraciones a través de mensajes, con campañas que el Ministerio lleva haciendo y los gobiernos regionales también. ¿Ha tenido algún impacto sobre la población y sobre los incendios que genera la población? Bueno, es muy difícil hacer un análisis de la estadística y sacar unas consecuencias que tengan una correlación cierta, ¿no? Porque hay detrás todo lo que tiene que ver con dinámicas sociales es muy complejo. Pero yo voy a hacer una pequeña interpretación de los datos que tenemos del número de incendios a nivel nacional desde que tenemos origen de la estadística de la EGIF, ¿no? Los primeros años, hasta los años 80, finales de los 80, la verdad es que la estadística no se recogía con la misma pulcritud o exactitud que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es difícil extrapolar que hemos tenido este nivel de número de incendios en el pasado. Yo creo que era mayor, lo que pasa es que muchas veces no se recogía en los partes. Pero sí que desde los años 90 esta recopilación de información ha sido mucho más exacta, ¿no? Y lo que se observa es que en los años 90, a partir de los años 90 y sobre todo a partir de los años 94, 95, que tuvimos episodios que todos conocéis, el nivel de incendios fue máximo y ya se mantuvo, llegando incluso algunos años a 25.000 y con una media en esa década en torno a superar los 20.000 siniestros. Y que a partir del principio de los años 2000 y sobre todo a partir del año 2005, volviendo a coincidir con un año especialmente conflictivo en cuanto a incendios forestales, ese número de siniestros ha ido bajando hasta situarse en número de siniestros pues entre 12.000 de media al año, ¿no? Con la variabilidad que evidentemente tiene la climatología anual en este tema. Entonces yo creo que sí que ha habido un impacto del mensaje de los medios de comunicación, del riesgo y del impacto tanto ecológico como social que suponen los incendios forestales, ¿no? Y yo creo que la gente poco a poco se ha ido concienciando de que hay un problema y de que hay que tener cuidado. Ahora bien, una cosa es que la gente esté concienciada y que hemos llegado a un nivel de población que está bien, pero el siguiente paso no solamente es concienciar, sino educar, que es algo mucho más profundo, es cambiar los hábitos de la gente, es cambiar la sensibilidad de la gente. Y esto es algo que hay que hacer a largo plazo, no es una campaña de unos días, esto es algo que es día a día, persona a persona, dedicando tiempo, dedicando un temario, etc. Entonces, esta es la labor de verdad, de fondo, que hay que llevar a la sociedad, ¿de acuerdo? Está muy bien poner el foco, y ese foco que genera los medios de comunicación es bueno para alumbrar el problema, pero luego la solución no es tan sencilla, sino que hay un trabajo de fondo muy profundo que hay que realizar. En Aragón tenemos unos antecedentes importantes en tema de campañas de sensibilización. De hecho, yo creo que ya desde principios de los años 2000 se empezaron con campañas, básicamente dos: la exposición itinerante, que recorrió muchísimos pueblos de Aragón divulgando material, y el voluntariado ambiental. Y fruto de ello fue el premio del Batefuegos de Oro en 2008 a la mejor labor divulgativa y de comunicación en materia de incendios forestales. La exposición itinerante, como hemos dicho, estas dos campañas, tanto el voluntariado como la exposición itinerante, nos permitieron recoger mucha información y mucha experiencia que estamos aplicando en la campaña que actualmente llevamos a cabo, en Ayúdanos, el fuego no perdona. Nos enseñó cómo hay que llegar a los niños, a los colegios, a las poblaciones. Nos enseñó cuáles iban a ser los mejores momentos, las oportunidades, qué herramientas, qué materiales. Entonces, esta información ha sido muy útil para aprender, como en toda materia en la vida. La experiencia es la que te da muchas veces la eficiencia después. De hecho, bueno, como podéis ver, alumnos llegamos a más de 30.000. Aquí no están todos los datos de toda la serie, solo tenemos algunos. Entonces, es más, los datos son más de los que aquí aparecen recogidos en la estadística, de asistentes y de alumnos. Más de 50.000 asistentes a las dinamizaciones que realizamos.
Niños que ahora ya son mayores, empezamos en el año 2000 y ahora ya son gente que en muchos casos se ha incorporado a pues, trabajos relacionados con el medio ambiente, con trabajos en el medio forestal, con agricultura, con ganadería, etcétera. Entonces, esa gente que formamos en su día y que sensibilizamos, que educamos, ahora es la que tiene en su mano el provocar un incendio forestal. Y esta es la labor que hay que ir poco a poco afianzando. El voluntariado ambiental también fue una campaña que se realiza por todos los espacios naturales protegidos de Aragón, con la idea de que hubiera una formación de formadores, unos voluntarios, que formaran a la gente sobre el riesgo y sobre el problema de los incendios forestales. ¿Qué más cosas aprendimos en estas campañas? Pues que hay que dotarlas de unas herramientas. Una de las cuestiones que más vimos es que la gente, y he hecho también hincapié en ello, hay que enfocar el esfuerzo para que se mantengan o se maximicen los momentos de atención en los momentos críticos, ¿no? Y para ello generamos unos índices de riesgo, unos índices para que la gente tuviera conocimiento de cuáles eran estos momentos críticos, ¿no? Un mensaje para el verano, estos momentos críticos es el índice de prealerta, que difundimos con periódicos cada vez que es en el nivel 3 y 4, rojo y rojo plus que llamamos, para que la gente tenga información sobre la meteorología y sobre el riesgo que tiene y el incendio que se puede esperar si se produce una ignición, ¿vale? Y de cara a ese problema que hemos visto identificado antes en la estadística de que hay muchos fuegos provocados por el sector agroganadero, pues impulsamos un cambio en la normativa para que el uso del fuego estuviera vinculado a una herramienta que es el riesgo. Publicamos todos los días, diariamente, un boletín que es nuestro índice de riesgo por uso del fuego, de tal manera que cuando es verde se puede quemar y cuando es rojo no se puede quemar, ¿vale? Dentro de la época que no es de peligro, te permite minimizar pues las igniciones con un problema de incendio detrás, ¿no? Porque reduces esos días en que hay quemas con peligro. Lo colgamos en la web, permitimos que la gente se pueda suscribir para que lo reciba en su correo electrónico. Es muy consultable por las redes sociales. Tenemos una red social de la campaña que lo publica diariamente. Intentamos difundirlo al máximo. Nuestra herramienta que da las autorizaciones y notificaciones de incendios lo remite a los que lo han solicitado para que lo tengan. Intentamos que la gente cale ese mensaje de hay momentos y días en los que es mejor no utilizar el fuego o utilizar otra herramienta y hay días en los que puedes hacerlo tranquilamente. Otra experiencia que tuvimos, que también nos ha aportado, es que es muy interesante no solamente ir a la gente, sino coger a la gente y llevarla a los incendios, llevarla a ver obras donde ha habido prevención, donde ha habido infraestructuras de extinción, bases teletransportadas, áreas de defensa, puntos de agua, zonas quemadas, que la gente muchas veces agradecen mucho, sobre todo colegios, escuelas de formación profesional. Este contacto con la realidad y con ver que hay un esfuerzo detrás que hay que respetar y que hay que salvar, pues lo valoran muchísimo. Y hemos hecho, de hecho, rutas, itinerarios, esto fue una actuación que hicimos de la mano de Red Eléctrica también, de sensibilización en el medio forestal, a través de un itinerario guiado de un bosque que ha sufrido muchos grandes incendios en la zona de Zuera, y cómo fue el incendio, explicando cómo el incendio, cómo fue la restauración, cómo son las medidas preventivas que se han tomado, etcétera. En un entorno que está a un cuarto de hora de más de la mitad de la población de Aragón. Un bosque que es al que visitan muchísima población, ¿no? Y ahora os voy a explicar un poquito cómo es la campaña actual. Todo esto ha sido los antecedentes, la justificación, los objetivos que tenemos a gran escala. Y ahora os voy a dejar ver un momentito un vídeo, que ahora es una hora mala, ¿no? Y yo creo que el vídeo ayuda a hacerlo más pasajero, porque yo creo que en imágenes vais a ver muy bien y vais a entender cómo es la campaña que hacemos de dinamizaciones. Todo acompañado, como veis, de un logotipo, que es el que marca el hilo conductor de las redes sociales, de la divulgación y de todos los materiales. Para los niños más pequeños hay que lanzar un material y un mensaje muy adecuado, un cuento que les llega. Un cuento que explica cómo se ha generado la mayor parte de los incendios de Aragón. Un agricultor, un descuido, ha abandonado una quema. Hay que meterse en su personaje, hay que llegar a ellos con sus herramientas. Juegos.
y rápidamente llamando al 112... Los mensajes fundamentales se van transmitiendo en estas dinámicas. Llamar al 112, ten cuidado, utiliza esto. Cuidado con el fuego. Díselo a tu abuelo. Díselo a tu abuelo. Díselo a tus amigos. Este mensaje llega a los nietos de los agricultores, porque llegar a los agricultores es muy complejo, pero a sus nietos es mucho más sencillo. Y ellos se lo recuerdan al abuelo. Estas son lecciones aprendidas de la historia de intentar llegar a los agricultores directamente, y a veces es mejor una vía indirecta, sus nietos o sus hijos. Que conozcan el operativo, el esfuerzo que hace la administración, cómo se extingue, que no solamente hay aviones, que hay gente que está en tierra sufriendo unas consecuencias de un incendio, ¿no? Trivincendios, material que hemos editado específicamente para que los niños juegan, aprenden a través de preguntas y de cosas didácticas, ¿no? Guardarlo y después cuando llegues a algún sitio tirarlo a la basura. La presencia de los agentes de protección de la naturaleza, muy importante. Ellos son una figura que respeta a la población, ¿de acuerdo? Y es una formación de formadores que estamos impulsando para que luego ellos lleguen también a la población, que tienen muy cercana. Y además, tenéis que decirlo de una manera... A los más mayores ya el cuento no les interesa tanto, pero les gusta mucho todo esto de la actuación, de los roles de improvisación, y les das un papel y lo tienen que asumir, de alcaldesa o de agricultor que quema, o de agente de protección de la naturaleza. Y ellos rápidamente se meten en el personaje y reconocen cuáles son las tareas de cada uno y conocen cuál es el rol de todos los interlocutores. Lo que hemos dicho, visitar las zonas incendiadas es muy importante porque a ellos ese mensaje se les queda visualmente. No se lo puedes contar, pero si lo ven y lo huelen y lo tocan, va a quedar en su retina para siempre, ¿no? Pueden llegar a alcanzar temperaturas de 1200 o 1400 grados. Otro colectivo muy importante es el de las contratas. Bueno, todos sabemos que hay actividades en el medio natural que conllevan un riesgo, ¿no? El uso de determinadas herramientas, y hay mucha gente que está trabajando en obras con material y con herramientas peligrosas, ¿no? Entonces, este es un mensaje más profesional, con unas medidas más específicas para cada una de las herramientas, para identificar zonas de riesgo pues, a través de la vegetación, del relieve. Red Eléctrica también ha sido partícipe de este mensaje. Y este colectivo, que como hemos dicho es uno de los principales generadores de incendios forestales, el sector agroganadero, es un sector muy complejo, gente mayor, resistente al cambio, una generación a la que educar pues es complejo, ¿no? Invitarles a algo, a ese vino, a esas patatas, eso atrae mucho, eso son lecciones aprendidas. Al final les ofreces un batefuegos, una mochila, les ofreces unas patatas y un vino y se te llena el aforo. O sea, que cosas como esas tan sencillas son los medios de captación que al final descubres que son los más efectivos, los más y en los que tú puedes trasladar el mensaje en el tú a tú, muchas veces ya lejos del atril. También a las formación profesional dirigida al sector agroganadero. Es un sector muy interesante porque van a ser nuestros agricultores y nuestros técnicos del futuro. Si les llevas a ver un incendio, pues rápidamente saben cuál es la consecuencia de no tomar las medidas preventivas. Y bueno, este es un poco el resumen, que yo creo que es a veces más ameno de esta manera. Y ahora os lo voy a resumir un poco más pormenorizado cada uno de los mensajes, ¿no? Aunque yo creo que el mensaje general ya lo habéis tenido en imágenes. Como hemos dicho, los destinatarios principales ya hemos visto que son derivados de esa estadística, escolares, de zonas rurales y de zonas urbanas. ¿Por qué zonas rurales y zonas urbanas? Priorizamos las zonas rurales porque, como hemos dicho, es un vector indirecto de esa población que trabaja en el medio rural, agricultores, ganaderos, y que es muy difícil sensibilizar de manera directa, ¿no? Pero los niños van a ser esos trabajadores del futuro en el medio rural y además son los que de manera indirecta van a llegar a esa población de riesgo que genera incendios, ¿no? Y además tenemos el sector del colectivo agroganadero, que es complejo, ya veréis los números, pero es importante llegar.
El personal de contratas, ya hemos insistido que también estamos ya recibiendo solicitudes de las propias empresas que nos piden, por favor, formadnos en esto, sobre todo a raíz de incendios que hayan provocado. Es cuando suelen venir más a nosotros y decir, ¿tenéis alguna herramienta, alguna cuestión para formarnos? Y nosotros se la ofrecemos, tenemos lista esa herramienta, ¿no? Y en los visitantes de medio rural, que hemos dicho, tenemos mucha tradición en formar a gente que está visitando nuestro medio natural y hay que sensibilizarlos. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos dicho, intentamos ser lo más eficientes posibles. Conocemos cuáles son nuestras zonas de alto riesgo de incendio, intentamos formar a los niños, a los ganaderos y a los colectivos que trabajan en esas zonas. No nos vamos a empresas que trabajan en pleno del Valle del Ebro, porque ahí sabemos que no hay gran riesgo de incendio. Nos vamos a las zonas verdaderamente problemáticas. Y además tenemos estudios de cuál es la causalidad, de cuál es el origen de los incendios y buscamos esos puntos negros que antes hemos visto que también en Castilla-La Mancha tiene esas zonas con una frecuencia de incendios muy elevada, pues también los buscamos, evidentemente. Las actividades escolares, como hemos dicho, tienen que tener en cuenta la edad del escolar, tienen que tener un mensaje orientado a cada una de las edades. No es lo mismo un niño de infantil de 3 años que un chaval de secundaria con 12 o 13 años. Entonces hay que buscar las herramientas y el mensaje, cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, para los niños tenemos el cuentacuentos, como hemos visto. Para los más mayores ya empieza a haber charlas y lo que hemos dicho, material como el match de improvisación, que es ese juego de roles, de repartir roles y ver qué responsabilidad tiene cada uno, cómo la asume cada uno. El trivincendios, preguntas sobre incendios. Para el colectivo ganadero tenemos esas charlas que incentivamos con concursos, con entrega de material, con ese vino español, etcétera. Y para las contratas son jornadas más formativas que, bueno, como son en horario del laboral, pues son un poco más largas, tienen un contenido más profundo, se les entrega una información más potente, ¿no? Para que ellos también lo internalicen en sus procedimientos como empresa. Importante el material. Otra de las lecciones aprendidas. Muchas veces entregar el material es algo que hace que la gente recuerde con el tiempo, uy, me he puesto la camiseta de ayúdenos, el fuego no perdona, o mira, la gorra. Se acuerdan de ese mensaje y lo ven los demás. Oye, ¿esa camiseta dónde la han dado? Pues mira, hay una campaña, es muy interesante, podéis pedirla en tu colegio, tal. Es algo que, lapiceros, bueno, todo este material para agricultores, claro, el material es diferente. Empieza a ser mochilas, batefuegos, navajas, el tapete y las cartas para jugar en el pueblo. Pues eso llega y lo ven y preguntan, ¿y esto dónde lo habéis visto? ¿Y qué os han dicho? Pues que los incendios, que ojo con el índice, que no quemes tal. Este material también es importante que acompañe la campaña. Mensajes principales, bueno, los escolares. Hay que transmitir un mensaje que es importante y es que, como vemos, el fuego es algo que ha venido acompañando todos los ecosistemas mediterráneos desde siempre. El fuego no es el problema, lo malo es usar mal el fuego y que el fuego en determinados momentos, en determinados sitios, es peligroso. Entonces, el fuego es una herramienta, pero ojo cómo lo usas, ¿vale? Entonces, ese es el mensaje que se traslada fundamentalmente a los niños, ¿vale? El fuego tiene que ser usado por mayores, tenemos incendios provocados por niños, como se ha comentado también anteriormente, pues los juegos infantiles en determinadas épocas con la borra del chopo y tal nos genera problemas. Entonces, también hay que decirles, no juguéis con el fuego porque esto es un problema, ¿no? Y bueno, al final también todo lo que tiene que ver con qué pasa si hay un fuego. Llama al 112. A veces, a lo mejor no se acuerda su padre o su abuelo, pero el niño tiene un disco duro increíble y enseguida va a decir, llama al 112. Entonces, y se le va a quedar, ¿no? Entonces, eso es importante porque forma parte de la educación. Como veis, los datos a los que hemos llegado en esta campaña, que lleva ya 3 años, es de, bueno, prácticamente 6.000 alumnos en aula. Y luego, además, hacemos actividades durante el verano. Pues todos sabemos que durante el verano hay que hacer algo con los niños. Los padres los mandan a hacer pues, todo tipo de campings, de actividades en verano, y ahí aprovechamos. Es un momento ideal y que todos los organizadores están deseando que les lleves una actividad sobre sensibilización en tema de incendios en pleno verano, en un entorno forestal, que se da para hacer actividades, pues un entorno perfecto para hacer en colonias, en campamentos, etcétera.
Con ganaderos, pues aquí el mensaje es diferente, evidentemente. Por un lado hay que indicar, evidentemente, que hay una vertiente legal que hay que cumplir y hay que decir que hay una normativa, que hay que cumplirla y les enseñamos cuál es esa normativa, que muchas veces no conocen bien. No saben que hay un índice, que hay que respetarlo, cómo se quema, qué horarios hay, qué tipo de anexos tienen que pedir, autorizaciones o notificaciones, cuál es la herramienta, que hay una herramienta informática para pedirlo. Todo eso se lo trasladamos. Recogemos también muchas de sus cosas, porque muchas veces estas charlas sirven para recoger y hacernos llegar directamente del agricultor. Oye, pues es que el índice lo publicáis muy tarde por la mañana, hay que publicarlo antes. Corregimos, lo publicamos antes. Oye, es que nos dejáis quemar hasta muy... Mira, corregimos. Eso es una labor de retroalimentación importante, ¿no? Los números son más modestos porque, como hemos dicho, es más difícil llegar a este sector. Nuestra experiencia es que hemos llegado ahora ya estos números son un poquito más anticuados porque son de mayo, yo creo, ya estaremos en más de 700, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay un sesgo importante en la población, en la edad de la población. La mayor parte de los agricultores son gente mayor y es complejo llegar a esa gente también, ¿no? Una forma muy importante que hemos descubierto de llegar es a través de los sindicatos agrarios. Los agricultores confían en los sindicatos, tienen un trato directo con ellos, tienen comunicación con ellos y nosotros lo que hacemos es, los utilizamos de puente. Contratamos con ellos y dejamos que ellos muchas veces organicen y lleven el liderazgo en la convocatoria, que es donde tienen un gran poder de convocatoria, y luego nosotros aportamos toda ese material y esa información, ¿de acuerdo? Creemos que es importante utilizar estos puentes para llegar al sector agrario, que es complejo de llegar, sobre todo por la edad y por las características de la población que no utiliza mucho Internet, las redes sociales. Hay que llegar de esta manera, ¿no? Y además lo que hemos hecho es generar materiales que puedan ver en la campaña, por ejemplo, pues el de Quema Seguro. Son vídeos de buenas prácticas. Voy a poner un trocito de uno para que veáis. Los incendios forestales causan cada año pérdidas ambientales. Primero la alerta y irreparables. el problema. La erosión y pérdida de suelo, el aumento de los fenómenos torrenciales, les trasladas cuál es emisiones a la lo que atmósfera generan los incendios y forestales, la ¿no? pérdida de biodiversidad son solo algunos de sus efectos. En los últimos 15 años, los números, más de 350 incendios han comenzado por quemas agrícolas descuidadas o mal ejecutadas, la mayoría por la quema de los restos de poda del olivar, viñedo y frutales. Les Solo identificas cuál es el problema. Hemos perdido más de 11.000 hectáreas de monte. Ayúdanos. El número de y luego empiezas a enseñarles cuáles son las herramientas normativas, la normativa, cuál es la herramienta para solicitar los permisos, cómo encontrarlo de una manera sencilla. Incendios forestales de manera telemática, de locales del riesgo diario. Los índices de riesgo, que los consulten, insistir en que es importante concentrar la atención en esos momentos. O también en cualquier otro punto de libre acceso. Lo difundimos en todas las oficinas comarcales agrarias para que tengan acceso. Hay algunos ayuntamientos que ponen una bandera diariamente si es rojo o verde para poder quemar o no. Medidas preventivas. Siempre acompañado. Realiza las quemas en los días y aquí todas las medidas preventivas que tienen que realizar, ¿no? Las condiciones, suspende inmediatamente los auxiliares cerca o esté totalmente. Usa el batifuego sobre el combustible. Aplica agua pulverizada. Permanece en una zona segura hasta la llegada de otros medios. Cuando hayas finalizado la quema, asegúrate de que no existen llamas, humo ni brasas. Bueno, los vídeos, todo el material que he traído aquí, lo podéis consultar en la web del Gobierno de Aragón, ¿vale? Ponéis Incendios Forestales Aragón y todos estos vídeos, spots, vídeos de buenas prácticas, si los queréis reciclar y reutilizar, bienvenido sea, porque habremos mejorado la impresión pública, ¿no? Y si os sirve de ayuda, pues bienvenido sea. Entonces, lo tenemos todo abierto para que lo podáis consultar y utilizar. Tenemos otro, además de uno de quema seguro, tenemos uno de cosecha seguro, que es un problema que en los últimos años estamos viendo que nos está generando, pues no hemos identificado todavía la razón, pero en los últimos años tenemos un montón de problema con las cosechadoras y con las empacadoras. Incendio, bueno, ya el de Luna, en 2015, como hemos visto al principio,
Fue el incendio más grande de Europa en el año 2015, generado por una cosechadora que mandó pues, un día esos malos, ¿no? Entonces, hay que elaborar medidas específicas para cada una de esas causas. Para las contratas es un mensaje que ya hemos indicado. La herramienta, la maquinaria puede generar incendios, que lo conozcan. Muchas veces hay gente de contratas que no conoce muy bien el problema de los incendios forestales, ¿vale? No se ha enfrentado al fuego, no conoce el comportamiento del fuego, de que puede generar una soldadora, una radial, y hay que ponerles ejemplos. Mira, este incendio es lo que ha provocado esto, tal. Y luego hay que hacerles ver que hay unas zonas de mayor riesgo que otras, que no hay veces que trabajando en una media en una autovía no tienen ningún problema y otras sí, depende de dónde esté la autovía, ¿de acuerdo? O sea que hay que hacerles ver que hay unas zonas con mayor riesgo que otras. Llegar a las contratas, al principio nos dimos cuenta que era complejo, pero poco a poco hemos visto que a raíz de los incendios forestales que han ido, lo más sencillo es ir a hablar con ellos y decirles, cuando había un incendio provocado por una contrata, por un trabajo de este tipo, se informa a la empresa, tenemos una formación en este tema, ¿os interesa? Y entonces, claro, ellos dicen sí, y entonces es cuando es fácil llegar. Muchas veces, después de un incendio provocado de este tipo, informarles de que hay este tipo de formación ha tenido muy buenos resultados. Y luego hay otro campo que es muy importante. Nosotros, con la campaña, tenemos una inversión, que además es FEADER y llega hasta donde llega, pero tenemos una herramienta muy potente en Aragón, que son los agentes de protección de la naturaleza, estos agentes forestales, que están distribuidos por todo el territorio, que históricamente han venido haciendo una labor muy importante de sensibilización y educación, pero que muchas veces pues cada uno con su conocimiento y con sus herramientas, con su material, que era pues el que tenía y su voluntad. Y nuestra idea ha sido, bueno, vamos a hacer una formación de formadores, vamos a darles las herramientas, la información, los materiales, vamos a homogeneizar el mensaje, vamos a lanzar un mensaje que llegue de manera global a todo Aragón de una manera más o menos homogénea, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido nuestras pautas con los agentes de protección de la naturaleza? Pues esa formación en pautas y procedimientos básicos de formación y comunicación, porque es verdad que pues, como técnicos forestales o agentes de protección de la naturaleza no tenemos muchas veces esa formación para llegar a un niño. Pues hay unas pequeñas pautas que con ellas es mucho más fácil llegar, ¿de acuerdo? Unificar el mensaje, intentar mandar un mensaje unificado a nivel de todo el operativo, ¿no? Y luego utilizar la misma metodología, las mismas dinámicas, los mismos materiales para esos juegos, formarles en cómo hay que utilizarlos, ¿vale? Con pequeñas instrucciones, con pequeñas sesiones, se consigue dotarles de un conocimiento básico para mejorar las labores de educación ambiental. Y luego dotarles de recursos, pues si les das unas gorras, unos tapetes, el material para que ellos lleguen más fácilmente, pues les resulta más sencillo, ¿no? Y es más efectiva la dinamización. Y en este camino estamos, en formar. No formamos a todos, sino que dentro del grupo de agentes hay unos que suelen ser los que, por propia aptitud, se ocupan de estas tareas. Y a esos que suelen hacer estas tareas son los que formamos específicamente para que ellos o lo hagan directamente o formen a sus compañeros a su vez. Y por último, bueno, más herramientas que utilizamos en la campaña. Pues utilizamos concursos para incentivar la participación. El de dibujo ha tenido históricamente una participación brutal. Los niños son muy productivos y hacen dibujos, les encanta dibujar, nos inundan de dibujos sobre incendios forestales. Es una tarea muy reconfortante el ver cómo los niños van captando el mensaje de los incendios forestales y a veces han salido verdaderas obras de arte, que a veces dudo si es el padre ahí haber tenido alguna influencia en esa obra, ¿no? Pero la verdad es que es muy reconfortante y luego entregarles los premios, se dan unos premios a los niños y a los colegios que les dan ese tiempo para hacer esos dibujos y los meten en su material didáctico, ¿no? Y también un concurso fotográfico dirigido sobre todo a los agricultores, a las contratas, a esa gente que está utilizando determinadas medidas preventivas y nosotros les decimos, bueno, tú mándanos una foto de eso que estás haciendo y si es buena, igual te llevas un premio. Y entonces, como ahora el móvil lo llevamos todo y hace una foto de una quema bien hecha o de una faja de seguridad es muy sencillo,
pues la gente se anima y nos manda fotos y se llevan todo esto aderezado con unos buenos regalos, pues genera una participación notable. Aunque nada comparable con los dibujos. Lo de los dibujos es bestial. Eso es una participación. Y lo que hemos dicho al principio, estos mensajes hay que acompañarlos con mensajes tanto en la prensa como en las redes sociales. Intentamos, a través del Twitter de Ayúdanos, el Fuego no perdona, que tiene ya bastantes seguidores, pues explicar dónde vamos a estar, la planificación de todos los colegios a los que vamos a ir, mensajes de preventivos y, bueno, las fotos de donde se han hecho las dinamizaciones, que es importante también para que la gente se vea y te vaya siguiendo en la red, vaya siguiéndose. Y una vez que te siguen, pues les va a ir llegando esos mensajes, ¿vale?, de preventivos. Y, bueno, ya, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son nuestros próximos retos de futuro? Pues, bueno, estamos empezando a generar material para sensibilizar en todo el tema de la interfaz. En Aragón no es una comunidad autónoma que tenga un problema como Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, ciertas zonas de Andalucía, pero tenemos determinados entornos, núcleos de población, incluso de los de toda la vida, en el que monte ha empezado a rodear, y pues núcleos residenciales, urbanizaciones que se han implantado en zonas forestales y que tienen cierto riesgo. Y a través de los planes de defensa los estamos identificando y nuestro reto es hacer llegarles este riesgo y estas medidas preventivas a tomar. Consideramos que aquí tenemos que ir de la mano de Protección Civil, porque también para ello es parte de su competencia, ¿no? Pero bueno, es una tarea que estamos ya, de hecho el miércoles tenemos grabación con drones para generar un vídeo sobre la interfaz y estamos generando el material. Y como último mensaje, que recuerda un poco lo que he dicho al principio, creemos que estas campañas son muy importantes, que nuestra labor, nuestra inversión es hasta donde podemos llegar como Administración Forestal, con la parte de tiempo de funcionario de la Dirección General de Gestión Forestal que podemos dedicar, pero que de verdad donde está la labor de traslado social sobre las medidas preventivas y el riesgo de incendio está en la formación a los niños y a los estudiantes de FPs y de carreras universitarias. Es decir, esa educación que forme parte de la materia curricular de todos los alumnos es básica. Y esa es la labor de fondo profunda que habría que realizar. Nosotros alguna vez hemos intentado con educación y es complejo, porque tienen sus contenidos muy apretados, pero yo creo que ya estamos viendo que significando que es un problema. Y yo creo que, igual que hay otros problemas que se han internalizado y que en Japón, por ejemplo, saben que tienen un problema con los seísmos y se forman, los niños conocen perfectamente cuál es la dinámica de actuar en un terremoto, pues con los incendios forestales, si tuviese una zona con un riesgo forestal, de incendio forestal, tendrás que formarte y educarte en cuáles son la manera de afrontar ese riesgo, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay una labor muy importante para la educación de la sociedad. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. ¿Qué tipo de presupuesto hay dedicado a la concienciación social de los incendios forestales en comparación con el que hay dedicado a la extinción y si se tiene claro y comprobado si es eficaz o no? Bueno, como he dicho, el presupuesto que tenemos es escaso, tanto en capítulo 1 que llamamos la Administración, en personal dedicado a ello, que trabaja para ello, que ahora mismo tenemos una persona trabajando al 75%, y luego, evidentemente, todos nuestros agentes de protección de la naturaleza, técnicos, dedican una parte de su trabajo a ello, una parte que es difícil de evaluar cuantitativamente. A nivel presupuestario, la campaña que tenemos ahora, tenemos una senda FEADER, una línea FEADER, que creo recordar que ahora mismo que está en torno a 70.000 o 80.000 euros anuales de inversión. Solemos aprovechar, por ejemplo, la inversión que nos llega por vías como la de Red Eléctrica, que es un convenio de colaboración en el que hay unos fondos para este tipo de actuaciones. Por ejemplo, el tema de los materiales, que es un tema difícil de explicar, o el del vino español al FEADER, pues es una vía muy interesante para afrontarlo.
La sensibilización es un tema importante, consideramos. Entonces, frente a la inversión que tenemos, a los 22 millones de euros que invertimos en prevención y extinción y en prevención, en los dos, pues es un capítulo muy pequeño. Y en eficiencia, yo he abogado siempre por incrementarlo, pero también es verdad que es complejo para los servicios de incendios que no tenemos un personal bien formado en esta materia. Creo que deberíamos integrar personal que conoce mejor las dinámicas sociales y creo que también habría que implicar mucho más a educación. Creo que nosotros llegamos donde llegamos, pero el siguiente paso debería ser que educación afrontará el problema con toda la potencia que tiene educación para llegar a la población, ¿vale? y formar a la gente de verdad. Entonces yo creo que nosotros podemos apoyarles a ser una asesoría técnica, pero la labor potente quizá debería llegar de la mano de otro departamento, ¿no? Y la eficiencia, pues habéis visto que yo creo que hay un impacto importante de ese bombardeo mediático en el número de incendios. Yo creo que hay una correlación difícil de medir, pero la hay. Si se aumentara el presupuesto, ¿crees que podría ser más eficaz aún? Evidentemente, cuanto más presupuesto tienes, es mejor. Pero yo creo que, además de aumentar el presupuesto, creo que había que buscar las vías adecuadas, como hemos dicho, por ejemplo, el tema de educación. Es que 22 millones de euros contra 80.000 euros, yo creo que... Es evidente que es desproporcionado, sí, pero está claro que no podemos dejarlo. Yo creo que es una medida muy importante, pero hay que saber que no podemos abandonar el operativo o la prevención sobre el territorio, ¿no? que es importante. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias, Rafael.